La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Con nosotros el abogado e historiador Juan José Rojas, coordinador de la carrera de Derecho de la Universidad Iberoamericana Torreón, para hablar con él sobre la reforma al Poder Judicial. Juan José, muchísimas gracias por estar con nosotros. Arturo González, Manuel Cerrato y una servidora Marcela Pámani, saludamos con gusto. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos y estar ahora aquí en su programa. Gracias. Juan José, pues interesados en el tema y solamente un experto, alguien que está capacitado como para darnos una explicación de qué fue lo que se decidió y qué trascendencia tiene. Mira, bueno, para hacer un poco de contexto sobre esta reforma al Poder Judicial, es que desde el año 2019, de octubre, para ser más preciso, en el Senado de la República, con la presencia de los tres poderes de la Unión, se inauguraron los trabajos de una reforma con y para el Poder Judicial de la Federación. Desde esa fecha, los tres poderes del Estado empezaron a compartir, a debatir y a crear una iniciativa de ley para reformar el Poder Judicial. En ese sentido, el Poder Judicial, a través del presidente de la Suprema Corte, elaboró una propuesta de reforma integral, lo que incluía la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación para reglamentar ciertas circunstancias que no estaban debidamente reglamentadas y también para cumplir con la reforma constitucional que luego se iba a crear, ¿no? Entonces, el 18 de febrero del año 2020, el presidente de la República presentó una iniciativa de decreto en donde se reformaban, adicionaban y derogaban diversas disposiciones de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Eso dio entrada a lo que ahorita está sucediendo, que yo quisiera también conversar con ustedes respecto a la iniciativa de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Bueno, el 18 de febrero del 2020, ya hace más de un año, se hicieron diversas reformas a la Constitución en materia del Poder Judicial. Y la reforma constitucional avanzó y se realizó. Posteriormente, se tiene que crear una ley orgánica. Una ley orgánica es lo que le da estructura a una institución, a un poder, etcétera. Entonces, lo que ahorita se está debatiendo es prácticamente algo que sucedió la semana pasada con el Senado aprobó una iniciativa de ley, en este sentido la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en un transitorio se aumentan los años para el presidente del Consejo de la Judicatura, que en este caso es el presidente de la Suprema Corte, ¿no? El artículo 97 de la Constitución señala que el presidente de la Suprema Corte durará 4 años en el cargo. Y con este transitorio se le dan 2 años más, ¿sí? Cabe señalar que esta adición la hizo un diputado del Partido Verde y que no estaba en la iniciativa presentada por el Ejecutivo, y que esta iniciativa presentada por el Ejecutivo fue la que en su momento el ministro presidente Saldívar le entregó al presidente de la República. Entonces ha habido bastante debate sobre esta situación de ampliar 2 años más la presidencia del ministro Arturo Saldívar. Juan José, buenos días. Te saluda Manuel Cerrato. Una duda con respecto, digamos, a los beneficios de estas reformas es que se ha planteado mucho que esto permitiría a la Suprema Corte delegar ciertas funciones o cierta carga laboral o responsabilidades que agobian a la Suprema Corte y que la fortalecería como tribunal constitucional. ¿Cuáles serían esas actividades que la Corte podría delegar y a qué instancias les correspondería? Mira, bueno, empecé hablando sobre lo que ahora se está debatiendo, pero quisiera precisar, como bien lo señalan, sobre las bondades de estas reformas, que no solamente es una, sino son varias reformas que se están haciendo a diferentes leyes. Y se están emitiendo algunas nuevas, ¿no? Por ejemplo, algo importante que se está señalando en esta ley
es la concentración de órganos jurisdiccionales para resolver casos vinculados a violaciones de derechos humanos. Es decir, se faculta al Consejo de la Judicatura Federal para que pueda concentrar en uno o más órganos jurisdiccionales asuntos vinculados con hechos que constituyan violaciones graves a los derechos humanos. Entonces, supongamos, esto antes no existía, esto es algo nuevo en la reforma. Supongamos que en Torreón o en Coahuila, que todos sabemos las graves violaciones a derechos humanos en temas de desaparición forzada, y quisiera hacerse una investigación sobre estas graves violaciones a derechos humanos, el Consejo de la Judicatura Federal podría concentrar varios órganos jurisdiccionales, varios juzgados de distrito, etcétera, a efecto de que investigaran estas graves violaciones de derechos humanos. Esto me parece muy trascendental, más en este periodo en el que nos encontramos después de la llamada guerra del narcotráfico, en el que, graves violaciones de derechos humanos se han suscitado en los últimos años. Y el Poder Judicial dice, vamos a investigarlos, y para eso vamos a incluso a permitir que varios órganos jurisdiccionales se concentren para que puedan investigar. Recordemos que anteriormente la Suprema Corte tenía facultades para investigar graves violaciones de derechos humanos. Por ejemplo, incluso el ministro Saldívar, el ministro presidente actualmente, realizó una propuesta de resolución en el caso de la guardería ABC, que al final no fue aprobada por el Pleno de la Corte. La Suprema Corte tenía la facultad de investigar graves violaciones a derechos humanos, y ahora se crea esta posibilidad de que varios órganos jurisdiccionales se concentren para resolver casos de graves violaciones a derechos humanos. Eso, por ejemplo, es una cuestión que surge y que a mí me parece algo muy trascendental por la situación en la que estamos viviendo, ¿no? Ahora, otra reforma que se crea es precisamente en lo referente al acoso sexual, al abuso. Ya se señala como una sanción administrativa y todo un procedimiento dentro de la ley orgánica. Es algo que no estaba presente y que ahora lo está, y digamos que consolida todos estos esfuerzos que se han venido haciendo en diferentes instancias, tanto de la sociedad civil como empresarial como del gobierno, de sancionar este tipo de conductas, ¿no? Y el Poder Judicial no se podía quedar un paso atrás en esta coyuntura, y lo está legislando y lo está poniendo en su ley orgánica. Otro de los aspectos relevantes es que surgen los precedentes. O sea, la Suprema Corte de Justicia de la Nación anteriormente emitía jurisprudencia, ¿no? O tesis, y lo hacía a través de la primera sala, en pleno, o la segunda sala. Actualmente, ya con esta reforma, se cambia este concepto y surgen los precedentes para darle mayor fuerza a las resoluciones que emita la Corte, que tengan una trascendencia para el país. Entonces, estos precedentes van a ser de manera obligatoria y vinculantes para toda la República, y me parece a mí que es algo bastante novedoso, porque le da fortaleza y le da consistencia a las resoluciones de la Corte. Y fíjense, estas reformas que estoy mencionando, y que son bastantes, y yo creo que no acabaríamos en esta entrevista, pero todas estas reformas provocó que se aperturara una nueva época para el Poder Judicial. El Poder Judicial tiene épocas. Ahorita vamos en la 10ª época, y la 10ª época inició con la reforma constitucional en materia de derechos humanos hace 10 años, en el 2011. Y derivado de todas estas reformas que están suscitándose en este momento, el Consejo de la Judicatura determinó que es momento de abrir la 11ª época, ¿no? Por todos los cambios estructurales que están surgiendo en el Poder Judicial. Entonces, de alguna manera, Juan José, la preocupación centrada en hacer más largo el periodo en el que el presidente de la Suprema Corte se queda es limitativa en relación a los alcances de las reformas. Sí, más bien, no sé si limitativa, le está agregando
2 años más al presidente actual de la Corte. Sí. Pero centrar la atención en ello es ver nada más el árbol y no Sí. ver el bosque. Sí, y más porque es una iniciativa que no se ha aprobado, todavía va a pasar para la Cámara de Diputados. Sí, Ajá. ahí se va a discutir y yo creo que no va a pasar porque es inconstitucional. Hacia allá iba. Hacia allá iba para que nos 97, expliques. Uh-huh. Exactamente, el artículo 97 de la Constitución señala que el presidente de la Corte va a durar 4 años en el cargo y que no puede ser reelecto en el mandato inmediato. ¿Sí? Entonces, esta ley orgánica pues está por debajo de la Constitución, evidentemente, y no puede vulnerar ninguno de los artículos de esta. En este sentido, pues se podría presentar, dado caso de que yo la verdad lo dudo mucho, de que se vaya a aprobar esta ley orgánica con este transitorio, pues se podría presentar una controversia en el sentido de que vulnera los principios de la Constitución. Entonces, yo la verdad dudo mucho que pase. Uh-huh. Se está concentrando mucho la atención o está utilizando mucho transitorio como golpeteo político y más en este momento de las elecciones, ¿no? Sí. Pero se está dejando de lado grandes avances que están teniendo en el Poder Judicial. Todo el trabajo que se hizo en el interior del Poder Judicial para elaborar estas iniciativas, estas propuestas. Y yo creo que ojalá que este debate actual sobre este transitorio nos permita conocer más sobre las reformas que se están haciendo al Poder Judicial y que podamos discutir, ¿no? Como ustedes ahorita en este momento están posibilitando esta mesa de discusión, pues yo creo que todos deberíamos estar interesados en esto, que es vital, ¿no? La administración de justicia es vital en nuestro país, más por el contexto en el que estamos viviendo. Entonces sí considero lo mismo que tú, de que estamos olvidándonos del bosque, nos estamos enfocando en una ramita. Uh-huh. Juan José Rojas, le saludo con gusto, Arturo González. Quiero preguntarle, ¿qué faltaría para complementar una reforma así por la dimensión y la magnitud que menciona, la importancia que tiene? ¿Es suficiente esta reforma para llevar al país al camino de acabar con la impunidad? ¿O es necesario complementarlo con otro tipo de reformas que no necesariamente tengan que ver con el Poder Judicial, sino que toquen al sistema de seguridad y de procuración de justicia? Yo creo que cada estado de la República tiene el propio Tribunal Superior de Justicia y tiene su propio consejo, ¿sí? A nivel estatal. Yo creo que el siguiente paso sería analizar estos tribunales superiores de justicia y sus leyes orgánicas para que se adecúen primero a la Constitución y sigan estos parámetros de justicia que está por implementar el Poder Judicial de la Federación. Muchos de los casos que tienen que ver con la resolución de conflictos en materia judicial se resuelven en primera instancia en tribunales locales. Antes de pasar a un juzgado de distrito o a un colegiado, pues se resuelven en lo local. Entonces, ahí es donde, digamos, la ciudadanía tiene su primer encuentro con la administración de justicia. Yo considero que es necesario el debate para analizar las leyes orgánicas de la administración de justicia en los foros locales y ya sea adaptarlos a lo que dice la Carta Magna y también pues avanzar en estos tópicos que el Poder Judicial de la Federación ha estado avanzando, ¿no? Como el combate al nepotismo, el combate a la corrupción, uh-huh. Sancionar las conductas que tienen que ver con el acoso y el abuso sexual, los precedentes, resolver sobre graves violaciones a derechos humanos. Yo creo que eso sigue. Yo le apostaría que los estados, después de ver estas grandes reformas, se pueda plantear el analizar hacia el interior qué es lo que hay que cambiar, qué es lo que hay que modificar. Uh-huh. Pero, Juan José, ya el tiempo se nos viene encima. Yo nada más quiero preguntar, ¿cómo a sabiendas de que se viola un artículo de la Constitución, cómo a sabiendas de ello se propone? ¿Qué necesidad hay de exponerse, por ejemplo, ante la descalificación que ya viene ocurriendo de organismos internacionales como Human Rights Watch? ¿Cuál es el propósito, entonces? Mira, algunos articulistas lo han analizado
Y yo coincido en particular con uno que dice que es calibrar la reacción pública a la extensión del periodo de mandato. Me parece también que es un dardo para el presidente Saldívar de la Corte de si se enfrenta o no de una vez por todas a la 4T, ¿no? En los últimos momentos ha sido muy hábil para no enfrentarse, por lo menos públicamente, en contra de la Cuarta Transformación, de la llamada Cuarta Transformación, y yo creo que es un dardo envenenado, ¿no? Como a ver qué dice el ministro. No se ha pronunciado hasta el día de hoy, ¿no? Habrá que esperar a ver qué se pronuncia. Lo más sensato, si se llegara a aprobar, lo más sensato sería que al 4º año él renunciara a la presidencia, ¿no? Y que se guiara con lo que dice la Constitución, o incluso que se presentara la controversia constitucional, ¿no? Yo creo que por un lado es calibrar en la opinión pública esto de la extensión de mandato. No quisiera yo que esto fuera así, ¿no? Pero pensando en una extensión del presidente de la República, pudiera ser que fuera como, vamos a calibrar la opinión pública, a ver qué dicen sobre esto, ¿no? Y bueno, la opinión pública ha sido muy dura ante esta eventualidad. Tú lo mencionabas, ¿no? Algunos organismos internacionales como la Corte Interamericana también se ha pronunciado al respecto. Los magistrados y jueces de distrito se han manifestado también en contra de este transitorio. Entonces yo creo que puede ser eso, ¿no? Como una manera de ir achicando la presión, ¿no? Política, a ver si es posible o no es posible. Digo, es una interpretación, ¿eh? Muy bien, Juan José, pues habrá oportunidad de seguir conversando sobre el tema. Por lo pronto te agradecemos tu presencia la mañana de hoy con nosotros. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Hasta pronto. Hasta luego. Juan José Rojas, abogado, historiador, coordinador de la carrera de Derecho de la Universidad Iberoamericana Torreón, estuvo con nosotros hablando precisamente del tema que hoy nos está ocupando desde el editorial y desde la pregunta. Vamos a hacer una pausa comercial y regresamos. Contextos. El programa líder en la radio.